presidente de la República no se refieren a un cambio de constitución, sino están hablando de respetar el modelo de economía social del mercado. Muy bien, vamos a conversar a continuación con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, para hacer un balance de estos 2 años de pandemia y lo que nos ha dejado esta crisis económica sanitaria en nuestro país. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Encantado. Antes de empezar con este tema del balance de esta pandemia, quería referirme a esta entrevista que ha dado el día de hoy el ministro de Economía y Finanzas, Graham, al Comercio y a Gestión, sobre todo el tema puntual de la remuneración mínima vital. Él ha dicho, y coincide justamente con lo que había mencionado el presidente del BCR, Julio Velarde, hace unos días en RPP, que lo último que se tiene que hacer para, evaluar un incremento del piso salarial es el factor político. Señor Tuesta. Sí, es correcto. La entrevista en general que ha dado el ministro ha sido, creo, muy buena. Creo que ha dado los mensajes correctos respecto a lo que significa generar competitividad al país, que tenemos ahí un pasivo muy grande desde hace bastante tiempo. Y en el tema particular del mercado laboral, efectivamente, se tiene que dejar de lado todos esos aspectos que no tienen sustento técnico, ¿no? Es cierto, ¿no? Digamos que siempre, por ejemplo, el tema del salario mínimo es un elemento político que da algún tipo de señales a los mercados y en general al mercado laboral respecto a cómo está funcionando, pero se tiene que tener cuidado respecto a su actualización. Y número 2, tener en cuenta también el problema estructural que tiene la economía peruana, ¿no? Donde tienes a 78% de los trabajadores en el ámbito informal y que cada vez que se suben el salario mínimo, en este caso, sin el debido sustento, al final se termina convirtiendo en una barrera cada vez más grande, casi inexpugnable, para aquellos que tienen la aspiración de alguna vez trabajar dentro del sector formal. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y creo que ha señalado muy bien el ministro, ¿no? Va a ser un poco difícil, ¿no cree usted, señor Tuesta? Porque no es que, parece, por lo que hemos leído entre líneas en estas 2 entrevistas, que el ministro de Economía pareciera estar solo, por ejemplo, en el tema de la tercerización, ¿no? Él comentaba que había pasado sin darle un vistazo, digamos, o hacer un análisis técnico, sino que había ido de frente por el Ministerio de Trabajo y luego terminó pues en un decreto supremo. Sí, esa es la otra parte, digamos, que hay que valorar sobre la entrevista, ¿no? Es decir, sobre la fortaleza que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas hoy dentro del gabinete. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la fuerza, no? Vale la pena recordar, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Ollantumala, cuando el premier César Villanueva anunció que se iba a subir el salario mínimo y luego salieron a desmentirle, y básicamente porque el Ministerio de Economía se oponía a que se diera un salario, un incremento en ese momento, al final el premier terminó renunciando. Entonces es de alguna manera una señal respecto a cómo pensaba el Ministerio de Economía y Finanzas antes, ¿no? El ministro señala claramente, ¿no? Y creo que con certeza, cuando dice que en estos temas, ¿no? Este tipo de medidas de mercado laboral, el Ministerio de Economía y Finanzas no es vinculante. Efectivamente, no es vinculante formalmente, pero es un elemento y una pieza clave para el desarrollo de competitividad, ¿no? Una palabra que él estaba mencionando de manera constante en su entrevista. Entonces, yo creo que, no lo sé, ojalá que encuentre ese espacio para poder, que el Ministerio logre consolidar un peso específico dentro del gabinete y que al final le tengan la suficiente confianza como para hacerle caso más a él que a la ministra de Trabajo, ¿no? Ahora, señor Tuesta, hagamos este balance, ¿no? Esta radiografía de cómo está el Perú, cómo encontró esa pandemia a nuestro país el 2020 y cómo la está dejando ahora en el 2022, exactamente en términos de informalidad. Usted mencionaba que había llegado, claro, ¿no? Había pasado a 72.8 aprox a 78. ¿Quiénes son estas personas, digamos, que ahora trabajan en la informalidad? ¿Todavía no podemos hablar de una recuperación en el empleo? No, todavía.
nos estamos aproximando recién a la senda, ¿no?, de expansión que tenía el empleo hacia el año 2019. Básicamente, digamos, lo que hemos tenido ahora es un crecimiento del empleo, pero del ámbito informal, ¿no? Es decir, lo que se ha producido, lo que se ha generado es cierre de empresas, ¿no?, por un lado, que han sido expulsados del ámbito formal, que han pasado a trabajar y a buscar generar sus ingresos de la mejor manera, de forma independiente o informal, un trabajo más precario, donde los salarios básicamente en promedio en el sector informal hoy están todavía en alrededor de 20 o 25% de lo que era el promedio antes de la pandemia. Entonces ha habido estos dos efectos, ¿no? Precarización del empleo y por otro lado una pérdida de salario promedio nominal. Ya no hablamos ni siquiera de real ahora, si tenemos en cuenta la fuerte inflación, ¿no?, que hemos venido experimentando desde mediados del año pasado. Entonces, dos efectos fuertes que se han generado sobre el empleo. Y claro, si es que al haberse dejado de aprovechar momentos preciosos justamente para generar confianza a la inversión privada y que genere mayor demanda y más empleo, por supuesto, la situación de recuperación se complica aún más, ¿no? Y es un poco paradójico porque, claro, muchas personas dirán, pero el año pasado cerramos un crecimiento económico de doble dígito, ¿no? ¿Por qué eso no se traduce en mis ingresos? ¿Por qué eso no se traduce, por ejemplo, en la condición de vida que tenemos? La pobreza ha saltado de un 20 a un 30% y eso no se cura, digamos, o no se subsana con entrega de subsidios, porque justamente la entrega de subsidios son ayudas temporales. ¿Qué se tiene que hacer ahora, señor Tuesta? Fomentar la inversión privada, eso es la receta, y la sabe el ministro, ¿no? De hecho, en sus entrevistas lo ha estado mencionando. Pero para ello no basta solamente una estrella solitaria, ¿no? Una persona que lance este mensaje. Yo creo que es importante. Yo creo que los mensajes que ha dado, por supuesto, que ayuda, ¿no?, a ir construyendo una visión de mayor confianza al sector privado, pero no es suficiente, pues, ¿no? No es suficiente porque todavía seguimos pues escuchando por un lado mensajes un poco, no se terminan de entender, ¿no? Cuando el Premier, por ejemplo, habla de los oligopolios y los monopolios, cuando no termina de consolidar bien el mensaje, ¿a qué se refiere y cuál es su medida para ello, ¿no? Efectivamente, los mercados, mientras mayor competencia, mejor. Cuando surgen, como consecuencia de las propias estructuras de mercado, organizaciones industriales particulares más concentradas, se les regula. ¿Y cómo se piensa regular? ¿Está pensando en control de precios? Hay cositas como que deja todavía en el aire de qué cosas quieren, si tienen algo bajo la manga, ¿no? En el cual quieren de alguna manera seguir entrometiéndose a lo que se llama una economía de mercado. No basta decirla, basta intentar consolidarla, ¿no? Y luego están también... Sí. Y en esa línea justamente iba el ministro de Economía y Finanzas y ojalá, como usted menciona, señor Tuesta, no esté solo en esta carrera que va a ser bastante larga. Muchísimas gracias, David Tuesta, por acompañarnos esta tarde, exministro de Economía y Finanzas. Se nos acabó el tiempo en Economía para Todos. No cambie de canal, se quede usted con Espacio Vital en nuestra multiplataforma. Muy buenas tardes.